Sin clic aquí. ¿Qué tenemos que hacer para comenzar la clase? Ok, 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 ok. Buenos días, como le estaba diciendo, estamos estudiando el libro de Gálatas, capítulo 3 y el 4. Vamos a estudiar en el día de hoy. Ok, así que espero, espero que podamos comprender un poquito más acerca de lo que Dios quiere que todos nosotros sepamos. Ok, en este libro, en el libro de Gálatas, capítulo 3, hablo, confronta a los Gálatas sobre su regreso, sobre el regreso a la ley después de haber experimentado la gracia de Cristo. Esto nos recuerda que la fe en Cristo es lo que realmente nos justifica y que la ley no puede darnos la salvación. Pablo se enfatiza aquí en la promesa hecha a Abraham, que todos los que tienen fe son herederos, destacando la superioridad de la nueva alianza en el Espíritu. En este pasaje nos va a ayudar a nosotros a entender que nuestra lucha con la culpa y la condenación puede ser superada al reconocer que la salvación viene solamente a través de la fe en Cristo. Esto nos motiva a vivir en libertad del espíritu y no caer en el legalismo, que es, el legalismo es una trampa común en nuestra vida cristiana. El legalismo es una trampa común en nuestras vidas cristianas. Bueno, vamos a comenzar aquí, vamos a ver la recepción que tenemos en el espíritu, del espíritu por fe. Lo vamos a estudiar aquí en el libro de Gálatas, capítulo 3 del 1 al 5. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién lo ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar la obra por la carne. Han perdido tantas cosas en vano, han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace el milagro entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Bueno, mira aquí lo que Pablo le está diciendo a las personas ahí en Galata, ¿no? Fíjate cómo dice aquí, oh Galatas insensatos, son insensatos. ¿Quién lo ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Quién lo está haciendo cambiar de opinión? ¿Quién lo está haciendo cambiar de la enseñanza que nosotros le hemos hecho? Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a la gente de Galata. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Es decir, recibieron el Espíritu,
Que si recibieron el Espíritu, ¿con qué? Por las obras de la fe o por oír con fe. Bueno, yo te lo voy a contestar. Por oír con fe fue que recibieron ellos el Espíritu, el Espíritu. Sí, tan insensatos son. Ahora la pregunta, ¿por qué son tan insensatos? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar la hora por la carne. Hmm. Ay, Dios mío. Han padecido tantas cosas en vano. Si es que en realidad fue en vano. ¿A qué? Pues que les suministra el Espíritu, hace el milagro entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Bueno, entonces todos ellos saben y todos nosotros sabemos que Jesucristo, los milagros que hizo, lo hizo por mediación de fe, no por las cosas de la obra de la carne, no por la ley. Una de las cosas que quiero decirle aquí, ¿no? Es de que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros no recibimos el Espíritu Santo por las obras de nosotros, sino lo recibimos por fe. Lo recibimos, el Espíritu Santo lo recibimos por fe. No fue por las propias obras que nosotros hicimos, de que hicimos esto otro y que hicimos esto otro, sino por mediación de fe. ¿Ok? Y es una fe transformadora que transforma a todas las personas. Y pues, tenemos un ejemplo vivo aquí de la persona que escribió esta carta, de la persona que escribió esta carta de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo perseguía las iglesias. Pablo estaba en contra de las cosas de Jesús y de Dios. Y ahora Pablo está haciendo lo contrario, está diciendo las buenas nuevas a todas las personas. Bueno, este punto nos invita a todos nosotros a evaluar nuestra dependencia de la gracia. Nosotros tenemos que depender de la gracia y no debemos cumplir la dependencia de la gracia frente al cumplimiento de la ley. La gracia cumple la ley. Entonces tenemos que mantenernos, mantenernos en el Espíritu Santo, mantenernos en el Espíritu que es nuestra vida. Nuestra vida se encuentra solamente en quién? En el Espíritu. Cuando nosotros empezamos a escuchar el Evangelio y por mediación de la fe nos bautizamos, hicimos lo que hicimos, que somos animados a seguir edificándonos, somos animados a seguir edificándonos sobre esa base de tener confianza en Cristo, de tener fe en Cristo. Solamente nosotros tenemos que tener fe en Cristo, no en nosotros. Y tenemos que rechazar cualquier tipo de legalismo. Tenemos que rechazarlo y ponernos para las cosas en la confianza en Cristo. Las promesas de la heredad. Vamos a ver aquí las promesas de la heredad. Vamos a ver lo que nos va a decir este contexto. La promesa de la heredad en la fe. Ahí vamos a ver lo que este contexto nos va a querer decir, que está en el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 6 al 14. Si Abraham creyó a Dios, le fue contado como justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo,
La ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Bueno, vamos a ver lo que empieza aquí diciendo en el versículo 6. Vamos a ver lo que empieza diciendo sin el así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham creyó a Dios y fue contado como justicia. Por lo tanto, sepa que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham, que si tú eres de fe, eres hijo de Abraham. Y usted sabe bien, los israelitas decían que ellos eran hijos de Abraham, pero ellos no tenían fe. Aquí lo está diciendo, por tanto sepan que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Con mediación de fe, todas las naciones van a ser bendecidas en Abraham. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Entonces, todos los que son de la fe van a ser bendecidos porque Abraham fue bendecido y Abraham fue llamado el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, mira lo que está diciendo aquí, que porque todo lo que son, todo lo que están son de las obras de la ley, están en maldición. ¿Por qué? Porque no la pueden cumplirla toda, no pueden cumplirla toda. Entonces la palabra dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces si tú estás en el libro de la ley y no puedes realizar todas las cosas, eres maldito por eso. Que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque justo vivirá por fe. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Para ser justificado por Dios, ante Dios es por la fe, porque justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Entonces, sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Entonces, ¿qué hace las cosas de la ley? Vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu es mediante la fe. Hemos sido bendecidos con mediación de Abraham para que todos recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí podemos ver de que por la fe que tuvo Abraham representa un modelo de justicia que es otorgada ¿por qué? Por la gracia. Aquí podemos ver que a través de Cristo las promesas hechas a Abraham se extienden a todas las naciones, librándonos de la maldición de la ley. Debemos vivir como herederos de esta promesa, abrazando nuestra identidad. ¿En quién? En Cristo.
libres de la esclavitud, al pecado y a la ley. Este compromiso nos convoca a disfrutar de la libertad que Cristo nos ofrece. La ley es temporaria y la fe es eterna. La ley es temporaria y la fe es eterna. Vamos a ver lo que le estoy diciendo aquí en el versículo de 15 a 22 en el libro 3 de el libro de Gálatas. Hermanos, habló en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificada, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Mm, Vamos a ver aquí el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Un pacto, aunque sea hablando en términos humanos, no puede ser invalidado. Tiene que ser mantenerse a sí mismo y no se le puede agregar nada. No se le puede agregar ningún tipo de condición. Ahora bien, las promesas fueron hechas a quién? A Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. ¿Y cuál es la descendencia? Cristo. Cristo es la descendencia de Abraham. Entonces, lo que le digo esto, es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. ¿Qué quiere decir? Que la ley vino después de la promesa. La ley vino después de la promesa. Y la promesa, la ley no puede anular la promesa. Porque si la herencia, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa, que quiere decir de que Dios se lo había prometido a Abraham mucho tiempo antes de que viniera la ley. Entonces, ¿para qué? Entonces, ahora aquí Carlos está preguntando, ven acá, y entonces, ¿para qué fue dada la ley? Y entonces él mismo responde la pregunta que hizo. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa.
Fíjate, la ley fue por las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles con mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno. Es entonces la ley contraria a la promesa de Dios. De ningún modo, la ley no es contrario a la promesa, de ningún modo. Aquí mismo él responde, ¿no? Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Aquí podemos ver la iluminación que nos ha dado esto que hemos estudiado. El propósito temporal de la ley en relación con la promesa eterna. La promesa es eterna y la ley es temporal. Esto nos invita a nosotros a reconocer que la ley sirve como guardián hasta la venida de Cristo, quien perfecciona lo que la fe promete. Cuando nosotros aceptamos esta verdad, nuestras vidas cristianas se basan no en restricciones externas, sino en relación interna creciente con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de su Hijo. Este entendimiento nos libra de una vida de esfuerzo humano hacia una fe centrada en Cristo. Versículo 23 al 29 vamos a ver la unidad y herencia que todos nosotros tenemos en Cristo. Vamos a ver lo que quiere decir, lo que va a decirnos la palabra acerca de esto. Versículo 23, libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Mm, 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Antes de venir la ley, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces la ley lo que fue la guía para conducirnos a quién? A nosotros, a Cristo, para ser justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, que era la ley, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque ya vino el prometido de la fe, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe
en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo, se han revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces todos los que estamos en Cristo somos herederos de Abraham, porque estamos en la promesa. Aquí lo que podemos ver de que aquí estamos la unidad, tenemos, tenemos una unión y tenemos una igualdad con Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo tenemos una igualdad y estamos unidos todos, donde la fe, la fe rompe todas las barreras, la fe rompe todas las barreras que la ley mantenía entre judíos y gentiles, hombres y mujeres y esclavos y libres. Se sabe bien de que los hombres dependían, las mujeres dependían de las cosas de los hombres. Habían hombres que eran esclavos y ahora habían hombres que eran libres. Y entonces, con mediación de Jesucristo, con mediación de la fe en Jesucristo, se rompió toda esa barrera. Ahora todos somos uno en Cristo. Entonces la identidad que todos nosotros tenemos, que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido, que no hemos revestido de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? De que todos pertenecemos a la familia de Dios. La identidad de nosotros está en Jesús. Entonces, cuando vivamos esta identidad, vamos a demostrar al mundo la verdadera libertad y unidad que hay en quién, en Cristo. Cuando vivamos la identidad, cuando nosotros vivamos la identidad, le vamos a demostrar al mundo la verdadera libertad y unidad en Cristo, dejando de lado las diferencias que nos dividían bajo la ley y abrazando nuestra herencia en común. Tenemos que olvidarnos de todas las diferencias que había cuando estábamos bajo la ley. Aquí podemos aprender que la justicia y la aceptación ante Dios no se logra por nuestros propios esfuerzos o la observación de la ley, sino a través de la fe en Cristo, la fe en Jesucristo. ¿Okay? Además, resalta la importancia de vivir como hijo de Dios en libertad, evitando caer en el legalismo. Esto es el cumplimiento de la promesa a Abraham, ya que en él todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles, se convierten en ¿qué? En herederos. Su sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, liberó a la humanidad de la maldición de la ley, ofreciendo una nueva vida en el espíritu que trasciende cualquier esfuerzo humano por ser justo. La fe en Cristo, la fe en Cristo es la única fuente de verdadera y libertad y salvación, liberándonos del legalismo y haciéndonos herederos de la promesa de Dios. Mm. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 4 del libro de Gálatas. Aquí vamos a ver de que somos hijos de la promesa, somos hijos de la promesa y la identidad de nosotros está en donde, en Cristo está la identidad de nosotros, ¿ok? El pasaje este de Gálatas, aquí en el pasaje de Gálatas, en el capítulo 4 aborda la diferencia entre ser
un hijo de la esclavitud y un hijo de la promesa. Aquí el apóstol Pablo utiliza la alegoría de Sara e Ismael para ilustrar cómo los creyentes son herederos de promesa de Dios a través de la fe en Jesucristo y no mediante la ley. Este pasaje nos muestra que nuestra verdadera identidad no se encuentra en nuestras obras o el cumplimiento de la ley, sino en nuestra fe en Cristo. Esto puede ayudar a nosotros a, hacer, a liberarnos de las cargas del legalismo y las expectativas humanas, abrazando la libertad que Dios nos ofrece como hijos. Durante la lucha contra la indecisión y la culpa, debemos recordar nuestra posición como hijos de la promesa. Puede traer renovación y esperanza. Bueno, todos nosotros somos libres por adopción, por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Vamos a ver lo que nos va a decir el texto del libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardiantes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Y porque todos ustedes son hijos de Dios, han enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Mira cómo comienza este libro aquí. Digo, pues mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. El heredero, aunque sea cuando siendo menor de edad, no tiene nada de diferencia en quién, en el siervo. ¿Por qué? Porque es menor de edad, aunque sea el dueño, y aunque sea el dueño de todo, no tiene ningún tipo de diferencia entre quién, en el siervo, sino que estaba, ¿por qué? Porque está bajo guardianes, está bajo tutores, y hasta la edad señalada por el padre no va a recoger la recompensa. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Aquí Pablo no hace una ilustración, ¿no? De que antes de conocer a Cristo estamos bajo la ley, como niños bajo tutores. Pero ahora en Cristo somos adoptados como hijos y herederos de Dios. Al aceptar a Cristo, ha salido de la esclavitud, del pecado y la ley, pasando la libertad y riqueza de ser hijo de Dios.
Aquí podemos ver el cambio tan bueno que nosotros hemos tenido por mediación de Jesús, por tener fe en Jesús. Ya no estamos bajo la ley, somos hijos herederos de quién, del dueño de todo, del dueño de todo, de Dios. Somos herederos de Dios. Entonces, tenemos que abandonar la esclavitud la tenemos que abandonar. Vamos a ver lo que nos dice aquí el versículo 8 al 11. Vamos a ver lo que nos dice. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles e elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses y las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Bueno, en el 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Que éramos siervos cuando no conocíamos a Dios, éramos siervos de quién? De los dioses de la naturaleza. ¿Ok? Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Por qué? Quieren volver otra vez a las cosas que estaban haciendo anteriormente, cuando eran esclavos, y de que ahora son conocidos ¿por quién? Por Dios. Conocen a Dios y no solamente que nosotros conocemos a Dios, sino que somos reconocidos por Él. ¿Para qué vamos a volver otra vez a las mismas cosas que hacíamos anteriormente? Ustedes observan los días, los meses y las estaciones y los años, que en ese tiempo ellos estaban observando qué, los días, los meses y las estaciones de los años. Y ustedes saben bien que había dioses que eran los dioses de las estaciones, de los años, que eran dioses de los meses, dioses de los días y diferentes tipos de dioses que había en ese tiempo. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Entonces él lo que piensa de que ha trabajado en una forma con ellos, una forma de qué, de que ha sido por gusto, una cosa que ha sido en vano, una cosa que no tiene sentido en la forma en que ellos están actuando en estos momentos. Aquí el apóstol Pablo advierte a los galatas de volver a la esclavitud, de volver a la esclavitud de las leyes rituales, observando días y estaciones. Quizás esta sesión nos desafíe a identificar aquellas costumbres, a creencias que mantienen atado y te apartan de la libertad de Cristo. Podemos considerar el legalismo sabotea nuestra relación con Dios y la necesidad de centrar nuestra fe en la gracia de Jesús, en la gracia de Dios. Ahora aquí vamos a ver un ejemplo, un ejemplo de qué? Un ejemplo de la libertad, un ejemplo de la libertad que todos nosotros tenemos por mediación de la fe en Jesucristo. Lo vamos a ver aquí en el versículo 12 hasta el 20. Les ruego, hermano, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me ha hecho. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que
que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron, me rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues a qué sentido de bendición que tuvieron. Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirle la verdad. Algunos le tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlo a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. El versículo 12. Les ruego, hermanos, háganse como yo, le está rogando de que se hagan como él, pues yo también me he hecho como ustedes, ningún agravio me han hecho. Y entonces que él se volvió igual que ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan cantar las cosas que él está diciendo. ¿Ok? Pero ¿saben qué fue? Por causa de una enfermedad física que le prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba de mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Entonces, ellos no rechazaron a Pablo por las cosas que él estaba hablando acerca del Evangelio. ¿Dónde está? ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? ¿Dónde está ese sentido de bendición que ustedes tuvieron? ¿Cuándo lo tuvieron? Cuando lo escucharon a Pablo. Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado, que Pablo es testigo de la forma en que ellos se sentían por mediación de Pablo, de que si cualquier cosa, bueno, aquí está diciendo que si se tenían que sacar los ojos por Pablo, se lo iban a sacar, de que ellos estaban bien afirmados con Pablo, ellos amaban a Pablo, ellos hacían cualquier cosa que Pablo necesitaba. Entonces, fíjate aquí como dice el 16, me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirle la verdad. Entonces se ha vuelto enemigo de ellos al decirle la verdad. ¿De qué? De que son insensatos, de que están haciendo cosas que no deben de hacer. Algunos le tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlo a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Entonces, cabieron algunas personas que se estaban diciéndole cosas a ellos. ¿Para qué? Para excluirlo y para que ellos lo siguieran a las personas que le estaban hablando acerca del otro evangelio. Entonces, es bueno mostrar celo con buena intención, siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Entonces dice que siempre es bueno mostrar celo, y no quiere decir de que él lo va a mostrar cuando él esté con ellos. Él lo va a mostrar estando con ellos y sin estar con ellos. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces aquí se está comparando con una mujer, se está comparando en los dolores de parto. Yo no sé nada de eso, pero muchas mujeres me han dicho a mí que los dolores de parto son fuertes. Entonces él está aquí comparando con los dolores de parto de una mujer hasta que ellos sean formados, hasta que Cristo sea formado en ellos. Hasta que Cristo no sea formado en ellos, él va a tener dolores como si fuera de parto. Y lo está llamando hijos míos.
Lo está llamando hijos míos, o quienes de nuevo sufren dolores de parto. Entonces, ya él lo engendró ya, pero está sufriendo dolores de parto otra vez. ¿Por qué? Por la forma en que ellos se están comportando en esos momentos. Y dice, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Oh, aquí Pablo, podemos ver que Pablo se recuerda de la relación personal que él tenía con la gente de Galatas, instándoles a seguir su ejemplo, que sigan su ejemplo, que sigan su ejemplo de libertad, la libertad que tiene Pablo, que tenía Pablo en Cristo, que sigan ese ejemplo. Entonces aquí este pasaje nos enseña a nosotros que nosotros debemos evaluar las relaciones y considerar cómo influye en el camino con Cristo. Hay muchas veces que nosotros tenemos amistades que nos sacan de las cosas de Cristo y nos conllevan a alejarnos de Dios, a alejarnos de las cosas que nosotros estamos hechos para hacer y las cosas que nosotros hemos tenido por mediación de la fe. Hay personas que nos cogen y nos alejan poco a poco. Entonces nosotros tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que vivir el Evangelio en una forma genuina, en una forma que nosotros podamos demostrarle a todas las personas de que nosotros estamos haciendo las cosas de Dios, de que Jesucristo vive entre nosotros, que el Espíritu Santo nos está guiando a todos nosotros y nosotros podemos continuar haciendo las cosas por mediación del Espíritu Santo. Es una promesa. Promesa sí, tenemos que, la promesa, no rendimiento. Promesa sí, rendimiento no. Vamos a ver lo que les acabo de decir en este versículo del 21 al 31 en el libro de Gálatas, capítulo 3. Díganme lo que desean. Están bajo la ley, no oyen a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoria, pues estas mujeres son dos partos. Uno procede del monte de Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la de Jerusalén, pero la de Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibe, corrompe y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de los que tienen un marido. Ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne siguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva a sus hijos, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Mira lo que está diciendo aquí, vamos a ir al versículo 21 para saber bien lo que el hermano Pablo nos quiere dar a entender aquí. Versículo 21. Díganme, lo que desean estar bajo la ley, no oyen a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos,
uno de la sierva y otro de la libre. Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. La sierva, la hija, el hijo de según la carne es por el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto continuó una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavo. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén arriba es libre y esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, corrompe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de desolada que de las que tienen marido. Y ustedes, hermanos, como quizás son hijos de la promesa, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucederá ahora. Pero, ¿qué dice la escritura? Ella fue la sierva a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. Pablo aquí utiliza la alegoría de Agar y Sara para mostrar la diferencia entre la ley y la promesa. Podría haber en esto una invitación a analizar si confías en tus obras o en la promesa de Dios para tu salvación. Considera como la promesa de la libertad en Cristo te libera del peso del rendimiento y te reasigna como heredero de una mayor esperanza. En esta clase hemos aprendido que los cristianos son llamados a vivir como hijos de Dios, disfrutando que la libertad que Cristo nos ha dado y rechazando el legalismo que nos esclaviza. Los creyentes deben entender su identidad en Cristo y vivir de acuerdo con esa verdad. Cristo es la combinación de la promesa de Dios a Abraham y su descendencia. A través de él, los que creemos no solo somos liberados en la ley, sino que también nos convertimos en herederos de la promesa de Dios. Esta verdad se encuentra en toda la escritura. Esta verdad se encuentra en toda la escritura, donde Cristo es el mediador de un nuevo pacto, uniendo a todos los pueblos bajo un mismo mensaje de salvación y restauración. La libertad y la herencia que disfrutamos como hijos de Dios proviene de nuestra fe en Cristo, no de nuestras obras o del cumplimiento de la ley. Bueno, y voy a finalizar aquí ya. Voy a finalizar este estudio de hoy esperando de que hayamos comprendido lo que Pablo nos quiso decir en esta carta. Entonces nos vemos, lo vamos a ver el viernes, que ya vamos a finalizar